Me llamo Marina Cordero. Tengo 33 años, soy ingeniera en sistemas y pensaba que después de cada viaje de trabajo podía regresar al único lugar que, aunque imperfecto, seguía llamando mi casa. Hasta que abrí la puerta y todo cambió. El pasillo olía a desinfectante barato. Al subir las escaleras escuché voces que no reconocía. Reí para mí misma pensando que mi mamá habría invitado a algún primo lejano. Pero cuando empujé la puerta de mi habitación, me encontré con una pareja extranjera desempacando maletas en mi cama. «¿Puedo ayudarte?», dijo el hombre confundido pero amable. No pude responder. Bajé corriendo las escaleras y fui directo a la cocina. Mi madre Alicia removía una olla como si nada. «¿Quiénes son las personas en mi cuarto?», pregunté aún con la voz temblando. «Inquilinos». «Lo alquilé por Airbnb», dijo sin siquiera levantar la mirada. «Estás demasiado grande para vivir aquí», como si nada, Marina. «Sin avisarme, después de todo lo que he hecho por ustedes». Mi padre Gustavo se asomó desde el comedor con su típica indiferencia y solo dijo: «No puedes esperar vivir aquí eternamente. Ya va siendo hora de que te independices. De verdad». Yo pagué el agua, el gas. Renové el techo cuando se filtró la lluvia. Cubrí los pagos de la hipoteca cuando ellos no pudieron. Y ahora simplemente me reemplazaban como si fuera un mueble viejo. No lloré. No grité. Subí, tomé mi mochila de mano y bajé las escaleras con la dignidad que me quedaba. Dormí esa noche en el asiento trasero de mi auto, estacionado frente a un parque silencioso. Era junio, pero el aire parecía de invierno. Encendí la laptop. Por reflejo abrí el código de un proyecto que venía desarrollando en secreto durante meses, un rastreador financiero con inteligencia artificial capaz de detectar movimientos sospechosos, deudas ocultas y triangulaciones ilícitas. Lo había pensado para clientes corporativos, pero esa noche lo adapté para mi caso más urgente, mi propia familia. Ingresé los datos que conocía, cuentas compartidas, correos, nombres. El algoritmo comenzó a escanear en segundo plano mientras yo intentaba dormir. No pude. Al amanecer, el primer informe llegó a mi bandeja. En los últimos 2 años mis padres habían solicitado préstamos usando mis datos, gestionado tarjetas a mi nombre y transferido fondos de cuentas conjuntas a otras que yo jamás autoricé. El número final me dejó sin aliento: $86,000 en movimientos que yo no sabía que existían. En lugar de romperme, una calma extraña me envolvió. No se trataba solo de un desalojo emocional. Era un robo de identidad afectiva y financiera. Pero esta vez no me quedaría quieta. Pasé las siguientes horas reconfigurando el software para blindar mis cuentas y congelar cualquier tarjeta donde apareciera mi nombre. También descargué los reportes y los encripté. Luego, tomé una ducha rápida en un gimnasio 24 horas y me vestí con mi mejor atuendo de guerra, jeans limpios, una camiseta negra y mi laptop bajo el brazo. No iba a suplicar un lugar que no me merecía. Iba a reclamar el espacio que me habían arrebatado. No con gritos, con datos. Esa fue la última noche que dormí en mi auto. No porque alguien me ofreciera techo, sino porque decidí construirme uno digital primero y luego uno real, porque cuando la casa se vuelve trampa, el verdadero hogar comienza en uno mismo. El algoritmo no mentía. Cada línea de datos era como una bofetada. Mi nombre estaba en al menos 5 tarjetas de crédito diferentes, ninguna de las cuales había solicitado. Había 2 préstamos personales activos a mi nombre, uno de $18,000 y otro de $27,500, ambos con firmas digitales falsas. O quizás robadas de formularios antiguos que había llenado para otros trámites familiares. Pero eso no era lo peor. Encontré transferencias hacia plataformas de exchange de criptomonedas. Mis datos fiscales, mi identificación digital, mi dirección, todo estaba ahí. Usado no para construir, sino para esconder. Mi familia había movido dinero, convertido fondos en monedas virtuales y luego retirado en efectivo desde cuentas temporales que desaparecían tras 72 horas.
La técnica era burda, pero funcional para quienes nunca serían auditados, o eso creían. Me senté en una cafetería con Wi-Fi gratuito, pedí un café solo y abrí un tablero de control que mostré en mi pantalla como si fuera cualquier proyecto profesional. Pero no lo era. Era mi vida entera, mi dignidad, mis derechos. En algún rincón de mi memoria escuchaba la voz de mi madre. Todo lo hacemos por tu bien. ¿Desde cuándo robar se convirtió en cuidado? Durante años trabajé sin descanso para mantener a flote un hogar, donde yo era el pilar invisible. Pagaba sin que me lo pidieran. Cedía sin esperar reconocimiento, y ahora me encontraba observando con claridad matemática cómo habían convertido mi confianza en una mina. Deslicé los dedos sobre el trackpad y abrí los registros cronológicos. La primera tarjeta fue solicitada 2 semanas después de que pagué una reparación médica de mi padre. La primera transferencia a un exchange coincidía con el mes en que mi madre me dijo que estaban cortos para el supermercado. Cada necesidad, cada urgencia, fue una oportunidad para extraerme algo más. No me reconocía, no en los números, sino en la ingenuidad. Me temblaron las manos. No de rabia, sino de una tristeza espesa. Esa que te vacía por dentro y no deja espacio para lágrimas. Me pregunté si sabían lo que hacían. Si en algún momento dudaron, se miraron entre ellos y se preguntaron si esto era lo correcto. Y la respuesta, por cruda que fuera, era no, porque el daño no era colateral, era sistemático. Decidí documentarlo todo. Guardé los datos en una carpeta encriptada que llamé Atlas, porque si alguien quería cargar este mundo, debía conocer primero sus mapas ocultos. Subí copias a 2 servidores en la nube y creé respaldos en USB sellados. No era solo protección legal, era memoria digital, era testimonio. Empecé a construir un informe con lenguaje accesible. Nada técnico, solo hechos, frases claras, números irrefutables. Una especie de diario que mezclaba bitácora personal y reporte financiero. Cada entrada llevaba fecha, nombre, captura de pantalla, como si escribiera para un jurado que aún no existía, pero que algún día tendría que leerlo. Mientras terminaba de escribir, sonó mi celular. Era un número desconocido. No contesté. Minutos después, un mensaje de texto. Mari, ¿puedes activar de nuevo la tarjeta del seguro? No podemos pagar la consulta de tu tía. No respondí. En su lugar abrí el sistema y bloqueé también ese acceso. En silencio pensé, no se puede activar lo que ya está roto. Esa noche no dormí, no por miedo, sino porque estaba por primera vez programando algo que no era para otros, era para mí, para mi defensa, para mi libertad. Y ese código, el que rompieron con su traición, yo iba a reescribirlo, línea por línea, byte por byte. Pasaron 3 días en los que apenas dormí. Entre cafés fríos y miradas perdidas en códigos interminables, construí lo que alguna vez había soñado desarrollar para un cliente bancario, una inteligencia artificial capaz de reconstruir relaciones económicas no solo por cuentas y nombres, sino por patrones emocionales y de abuso. La llamé ISA, Identificación Sistémica de Abuso. Pero para mí, en silencio, ISA era también un grito contenido. Y si ahora actúas ISA, no solo buscaba transacciones sospechosas, analizaba comportamiento. Si alguien usaba la misma tarjeta en nombre de otra persona, si los préstamos se solicitaban con una IP compartida, si los correos electrónicos coincidían con formularios antiguos que yo había llenado, ISA lo cruzaba todo, o con una interfaz simple y una lógica tan elegante como letal. Con cada ciclo de análisis, la IA tejía una telaraña de conexiones. Nombres conocidos, instituciones bancarias, montos redondeados con precisión quirúrgica. Detectó transferencias repetidas entre mi madre y una fundación que no existía en ningún registro legal. Encontró pagos a un consultor externo que, tras una búsqueda mínima, resultó ser un perfil falso vinculado a mi padre. Los nodos de la red eran familiares.
literalmente. Alicia Gustavo e incluso mi primo Matías aparecían como beneficiarios de operaciones donde yo era la fuente. El mapa de datos era tan claro que dolía. No fue una acción aislada. Fue una estructura montada sobre mi nombre. Una economía paralela construida con mi identidad. ISA emitió alertas de riesgo con colores. Rojo para uso fraudulento directo. Naranja para operaciones sin mi autorización. Amarillo para actividades que parecían regalos de mi parte. Las pantallas se tiñeron como un semáforo colapsado. En un rincón de la pantalla, la IA escribió algo que jamás pensé ver como código actividad reiterativa. Intención probable sostenida. Sí, era intencional, sistemático, planificado. Me quedé mirando esas palabras un buen rato. Me dolieron más que cualquier frase cruel que me haya dicho mi madre. Decidí grabar un video, no para publicarlo aún, sino para mí misma. Una especie de declaración testimonial. Conté todo. Cómo me echaron, cómo encontré las pruebas, cómo construí a ISA, cómo estaba enfrentando por fin la verdad sin adornos. Esto no es venganza, dije mirando a la cámara. Es protección y es justicia. Luego abrí una carpeta nueva. Le puse de nombre para cuando quieran hablar. Allí guardé un informe en PDF con gráficos, tablas, cronología y pruebas cruzadas. La portada llevaba un título simple. No soy un cajero automático. Soy su hija. Ese documento estaba listo para ser enviado a medios, abogados o redes si algo llegaba a pasarme. Lo dejé programado con un disparador automático si no accedía a mi cuenta en 72 horas. Sabía que esto era serio. Sabía que pisaba terreno frágil. Pero por primera vez en años no sentía miedo. Sentía propósito. ISA siguió funcionando en segundo plano, analizando, escaneando, protegiéndome. Esa noche, mientras caminaba por una calle tranquila del barrio donde rentaba un pequeño estudio, sentí algo que no esperaba alivio. Porque el algoritmo de la traición ya no era invisible. Ahora tenía nombre, tenía rostro. Y lo más importante, tenía una respuesta. No planeaba hacerlo tan pronto. No tenía intención de volverme una historia más de esas que la gente lee mientras toma café, sacude la cabeza y luego olvida. Pero algo dentro de mí se activó cuando abrí mi bandeja de entrada y leí ese último correo de mi madre. No seas dramática, Marina. Nosotros solo hicimos lo necesario. Y tú siempre has tenido más que nosotros. No una disculpa, no una duda. Solo la certeza de quien ha abusado tanto que ya no ve el abuso como tal. Fue ese mensaje lo que me empujó a enviar el archivo. No usé mi nombre. Firmé como MC404. Mandé mi historia y las pruebas adjuntas a una plataforma de periodismo independiente dedicada a temas de tecnología, corrupción financiera y derechos digitales. Un lugar donde las cifras no se minimizan, donde los testimonios no se diluyen en lástima, sino que se contextualizan y se entienden como sistema. 3 días después, recibí un mensaje escueto del editor. Gracias por confiar en nosotros. La publicación sale mañana. Prepárate. Y salió. El título era directo. Cuando tu familia te convierte en su banco, la historia de una hija y un algoritmo que lo vio todo. El artículo lo decía todo. La expulsión, el software, las tarjetas, los préstamos, las criptomonedas, la red fraudulenta disfrazada de familia. Había capturas, extractos gráficos generados por ISA. Cada parte estaba ilustrada con el cuidado de quien quiere más informar que escandalizar. Y esa fue su fuerza. En menos de 12 horas, la publicación superó las 200.000 vistas. Los comentarios comenzaron a llegar desde todos los rincones. Esto me pasó con mi hermano. Mi padre vendió mi auto sin avisarme. Me te hiciste sentir menos sola. Gracias por ponerle palabras a lo que yo solo sabía llorar. ISA, mi sistema, creado para defenderme, ahora ayudaba a otros a entender lo invisible. Lo que se sufre entre las paredes de un hogar, donde el chantaje viene con abrazos y la culpa se sirve con sopa caliente. Al 4º día, una periodista de un canal internacional me escribió:
Quería entrevistarme incluso si no revelaba mi identidad. Dije que no. No todavía, aún no. Lo que sí hice fue comenzar a leer cada correo de personas desconocidas que me contaban cómo fueron usados, traicionados, expropiados por quienes se suponía que debían cuidarlos. Hice una hoja de cálculo con patrones comunes. Tomé notas. Empecé a pensar como investigadora, no como víctima. Era como mirarme en muchos espejos, cada uno con distinto reflejo, pero el mismo dolor. En casa de mi infancia, mientras tanto, el silencio se volvía ruido. Lo supe porque recibí un mensaje de Matías, mi primo. Marina, ¿qué hiciste? Mi mamá dice que los bancos nos van a revisar, que esto es una pesadilla. Solo respondí con una línea. Es una auditoría y es justa. No hubo más respuestas. El artículo fue traducido a 3 idiomas. Isa fue contactado por una firma de derechos digitales para ser evaluado como prototipo de protección financiera. Pero nada de eso me impactó tanto como una frase que alguien dejó en un comentario anónimo. Gracias por prender la luz en una habitación que muchos nos enseñaron a mantener oscura. Ese día caminé más ligera. Ya no cargaba solo con mis datos ni con mi historia. Llevaba una antorcha encendida por la verdad. Y lo mejor aún, quedaban muchas puertas por abrir. La primera grieta visible fue una llamada desde el banco donde mi padre había trabajado como asesor externo durante años. Isa detectó una alerta de movimiento sospechoso en una de las cuentas a su nombre, y días después, su nombre desapareció del sitio web institucional. Sin comunicado oficial. Solo silencio. El tipo de silencio que pesa más que cualquier despido. Luego vinieron las cartas. Una de ellas llegó al buzón del pequeño estudio donde ahora vivía. Era una notificación de la agencia tributaria. No era para mí, sino para Alicia y Gustavo. Estaban cruzando datos con los registros del artículo publicado. Les estaban pidiendo justificaciones que no podían fabricar. No los denuncié. No firmé ninguna demanda directa. Solo compartí la información con quien sabía interpretarla mejor. Las consecuencias llegaron por su propio peso. Un domingo, mientras caminaba por el parque para despejarme, recibí un mensaje de texto de una vecina de mi antigua cuadra. Marí, no sé qué pasó, pero tu mamá gritaba en la calle que todo es mentira. Dijo que la estaban persiguiendo. Luego se encerró. No respondí, pero lo sentí en el pecho, porque aunque los datos eran duros, lo que dolía era la exposición. No la mía, sino la de ellos. La de quienes vivieron del prestigio de las apariencias de la fachada impecable que ocultaba ruinas éticas. Al día siguiente, Isa detectó búsquedas directas del artículo desde la IP del colegio donde trabaja mi hermano. 2 semanas después, un correo del director le solicitaba una conversación urgente para esclarecer situaciones que podrían comprometer la confianza de la comunidad educativa. Los rumores crecieron, los silencios también. Personas que antes los saludaban en misa dejaron de hacerlo. Los amigos de la familia ya no invitaban a cenas ni a asados. La reputación, ese castillo de naipes que cuidaron con más fervor que sus propios vínculos, empezó a caer sin que nadie lo empujara. Pero lo más brutal llegó una noche cuando recibí una llamada inesperada. Era Gustavo. Marina, dijo con una voz cansada, más seca que temblorosa. Necesitamos hablar. No colgué, pero tampoco respondí. Escuché. Nos están cerrando cuentas. Nadie quiere trabajar con nosotros. Tus tíos nos han dejado solos. Matías perdió una beca porque su nombre apareció vinculado en un reporte financiero. Y necesitamos que digas públicamente que exageraste. Cerré los ojos, respiré hondo y con una serenidad que no sabía que tenía le respondí: yo no exageré, solo mostré lo que ustedes hicieron. Hubo un largo silencio. Luego colgó. No lloré, no sentí victoria, sentí justicia, que no es lo mismo que alegría, es otra cosa, una paz más densa, como si al fin la balanza dejara de inclinarse hacia el lado del abuso. Poco después me enteré de que un periodista los había buscado para dar su versión. Rechazaron.
Se atrincheraron en el silencio, pero ese silencio ya no era poder. Era aislamiento. Los vecinos ya sabían, los empleadores también. Sus aliados, sus redes de confianza ya no podían fingir que no habían leído la historia. Y yo caminaba con la cabeza alta, no por orgullo, sino porque ya no tenía que agachar la mirada para protegerlos. Sabía que ese día llegaría, el día en que Alicia, mi madre, no aguantaría más el silencio y vendría a mí. No para pedir perdón, no para entender, sino para hacer lo que siempre supo hacer mejor, intentar controlar la narrativa. Me llamó desde un número desconocido. Respondí porque imaginé que sería ella. Hola, Marina. Podemos hablar como madre e hija. Me limité a decir, habla, te escucho. Quedamos en vernos en un café discreto del centro. No quería recibirla en mi nuevo hogar. Ese espacio aún lo estaba construyendo con verdad, no con vínculos reciclados del pasado. Llevé mi grabadora de bolsillo, no por paranoia, por precaución. Ya había aprendido que la memoria emocional puede distorsionarse, pero el audio no. Alicia llegó con su mejor cara de mujer herida. Suéter beige, ojos rojos, un pañuelo entre los dedos. La escena completa, como si la culpa pudiera vestirse con suavidad. No sabes lo difícil que ha sido todo esto para nosotros. Empezó. Tu papá está enfermo del estrés. Matías está en terapia y yo he perdido el sueño. La miré, no con rabia, con una calma helada. Y suspiró. Bajó la voz. Se inclinó sobre la mesa. Tú sabes que en esta vida uno tiene que tomar decisiones difíciles. Lo que hicimos fue por necesidad, nunca para hacerte daño. Tú siempre fuiste la fuerte, la que sabía más de números. Solo necesitábamos que ayudaras sin hacer tanto escándalo. Escándalo, así lo llamaba ahora. Exponer el abuso era escándalo. Mamá, lo que hicieron fue ilegal. No éramos delincuentes, somos familia. Eso sí lo dijo fuerte. Varias mesas voltearon. Entonces viniste a disculparte o a justificarte, pregunté con frialdad. Se le humedecieron los ojos, pero no por arrepentimiento, por frustración, porque su guión no estaba funcionando. Escúchame, Marina. Si tú haces que esto desaparezca, podemos arreglarlo. Puedes volver. Podemos empezar de cero. Mira, y bajó la voz otra vez. Tengo unas cartas que escribiste de niña. Si la prensa las ve, podrían pensar que tú siempre fuiste inestable. Ahí estaba. El chantaje. No directo, no grosero, pero sí calculado. Preciso, envenenado. Activé mentalmente la grabadora que ya estaba corriendo en mi bolso. ¿Me estás diciendo que si no retiro la investigación, vas a usar mis cartas privadas en mi contra? Titubeó. No lo negó. Solo desvió la mirada. Solo quiero que pienses en las consecuencias. Para ti también. Esto puede terminar mal si lo dejas avanzar. Ya avanzó, mamá, respondí. Y ahora tengo todo grabado. Esta conversación también forma parte del expediente. Le tembló el labio inferior. Se incorporó como si le ardiera la silla. No puedo creer que hayas llegado a esto, escupió. Yo sí puedo, porque por primera vez estoy del lado correcto de la historia. Del mío. Salió sin mirar atrás. Yo me quedé sentada mirando mi taza de café a medio terminar, en silencio, como tantas veces lo estuve en casa. Pero ahora ese silencio no era impotencia, era claridad. Esa grabación la guardé en una carpeta nueva. Le puse de título Intento de extorsión emocional. Alicia C. No la compartiría aún, no por miedo, sino porque entendí que el control ya no lo tenían ellos. Ni con chantajes, ni con culpas, ni con recuerdos manipulados. Lo que empezó como una expulsión familiar, ahora era una lección pública. Y yo estaba lista para escribir su último capítulo. La primera vez que imaginé la app fue mientras dormía en mi auto la noche que me echaron de casa. No tenía nombre, ni interfaz, ni línea de código escrita. Solo una idea: crear algo que me hubiera salvado antes. Algo que en vez de esconder el abuso detrás de la palabra familia,
lo iluminara sin miedo. Se llamó FinHuellas, una aplicación sencilla, gratuita con interfaz amigable. Permitía vincular cuentas bancarias, tarjetas, inversiones y detectar patrones de uso sospechoso, cobros a escondidas, préstamos no autorizados, transferencias repetitivas hacia cuentas desconocidas. Pero eso era solo una parte. También incluía un apartado de educación financiera básica, con lenguaje accesible y ejemplos reales. Si tu padre te obliga a firmar sin leer, eso no es ayuda familiar, es coerción. Si tu madre pone una deuda a tu nombre sin decirte eso, es abuso financiero. Si te hacen sentir culpable por querer controlar tu propio dinero, eso es manipulación. El lanzamiento fue modesto. Lo publiqué en GitHub y luego lo anuncié desde una cuenta secundaria de Twitter, @FinHuellasLibres. No esperaba mucho, pero la respuesta fue abrumadora. Miles de jóvenes comenzaron a descargarla, compartirla, traducirla. Me escribían desde Colombia, México, España, Argentina. Gracias, me salvó. Por fin entiendo lo que me hacían. Ahora tengo pruebas. En menos de 3 semanas, un colectivo feminista tecnológico me invitó a participar en una mesa redonda. Un mes después, una universidad me pidió que hablara en un foro sobre herramientas digitales de defensa personal. Y entonces llegó el correo, TEDx, una sede local. Querían que contara mi historia, no la de la AP, la mía. Al principio dudé. Exponerme de nuevo ahora con rostro y nombre. Pero luego recordé aquella frase que anoté la noche de la traición. La verdad no necesita protección, solo necesita espacio. El auditorio estaba lleno. Mi voz tembló al principio, pero pronto se volvió firme. Mi nombre es Marina Cordero. Soy ingeniera de software. Hace un año dormía en un auto porque mi familia me echó. Hoy estoy aquí para hablarles de la libertad digital y emocional. Conté todo, sin adornos, sin victimismos, solo datos, memoria y emoción. El público aplaudió, pero más que los aplausos, lo que me conmovió fueron las lágrimas de algunas personas al final. Jóvenes que me abrazaban y decían, yo también era el banco de mi casa. Gracias por decirlo tú primero. Ese día comprendí que mi historia, por dolorosa que fuera, ya no era solo mía. Era parte de algo más grande, de una conversación que había que tener, de un futuro que podíamos programar desde otro lugar. Uno donde la lealtad no fuera excusa para el abuso. Uno donde familia no significara deuda. FinHuellas superó las 500,000 descargas en 6 meses. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a utilizarla como modelo de prevención. Varias escuelas técnicas pidieron incluirla en sus currículos. ISA, mi antiguo sistema, se transformó en el motor de detección de la AP. Y yo me sentí libre. No porque había expuesto a mi familia, sino porque por primera vez entendí que la justicia no siempre necesita venganza. A veces basta con darle herramientas a otros para que no vivan lo mismo. Programé mi libertad y ahora ayudaba a otros a detectar cuándo se las querían arrebatar. Y eso no hay chantaje que pueda borrar. Lo que comenzó como una necesidad urgente por defenderme, terminó siendo el cimiento de algo más grande. FinHuellas fue solo el primer paso. Pronto entendí que las herramientas no solo deben proteger, también deben empoderar. Así nació BitLibre, una startup tecnológica con enfoque social. Fundada y dirigida por mujeres, creada para desarrollar soluciones digitales que enseñaran, alertaran y acompañaran a quienes, como yo, habían sido silenciadas desde el núcleo más íntimo, su familia. La primera versión de BitLibre ofrecía talleres online sobre autonomía financiera, un simulador de contratos que explicaba en lenguaje simple cada cláusula y una línea de ayuda digital encriptada para consultas legales básicas. No éramos grandes, pero cada línea de código llevaba alma. Y eso en tecnología era raro. Vivía en un espacio compartido con otras fundadoras de startups. Nada lujoso, habitaciones pequeñas, cocina común, muchas tazas mal lavadas. Pero el ambiente
Vibraba a futuro. Mujeres construyendo con recursos mínimos pero con convicción máxima. Allí, cada charla nocturna era un brainstorming. Cada café compartido una red de apoyo. Una noche de lluvia, una de ellas. Andrea, ingeniera boliviana, me preguntó, ¿volverías a casa si todo cambiara? Me quedé pensando. Miré por la ventana. Ya estoy en casa, respondí. Porque por fin pertenezco a algo que no me exige ser menos para quedarme. Meses después, fui invitada a hablar en una universidad pública, no como sobreviviente, sino como referente de innovación social. Esa diferencia me cambió el tono. Ya no hablaba desde la herida, sino desde la construcción. Mi nombre es Marina Cordero, y no me fui de casa. Me sacaron, pero en vez de quedarme en la calle, construí una avenida digital por donde hoy caminan miles. Los aplausos fueron tibios al principio, pero los ojos jóvenes brillaban con algo más fuerte que admiración e identificación. Una semana después recibí un correo inesperado. Alicia, mi madre, decía, queremos verte, hablar, pedir perdón. Releí el mensaje varias veces. Consulté con mi terapeuta. Decidí aceptar. Pero puse mis condiciones espacio público, conversación grabada sin manipulaciones. Nos vimos en una cafetería del centro. Alicia estaba acompañada por Gustavo y Matías. Me saludaron con sonrisas que no lograban esconder su incomodidad. Hablaron primero, muchas frases en pasado. No sabíamos. Nunca fue con mala intención. Estábamos desesperados. Ninguna disculpa directa, solo rodeos. Esperaron mi respuesta. Gracias por venir, dije, y por reconocer aunque sea parcialmente lo que hicieron. Yo no guardo odio, pero tampoco olvido. Y mucho menos financio reconciliaciones con dinero. El perdón no es una herencia, es un proceso. Y yo ya lo empecé, sin ustedes. Silencio. Nos despedimos con un gesto, no con abrazos, ni promesas vacías. Cada uno se fue por caminos distintos, como debía ser. Esa noche volví a casa, abrí mi laptop y comencé a trabajar en la nueva actualización de Fin Huellas. Incorporé una sección para historias compartidas, relatos anónimos de quienes usaban la app para romper cadenas familiares de dependencia económica. Quería que no se sintieran solos. Quería que supieran que sí se puede. Mientras programaba, agregué una nueva pantalla de bienvenida. En letras claras suaves sobre fondo oscuro escribí: tú eres el código que nadie más puede escribir. Lo leí en voz alta. Cerré los ojos y sonreí, porque entendí por fin que la libertad no es un destino, es una decisión, un lenguaje propio, un sistema operativo que nace cuando dejas de pedir permiso para existir. Y yo, Marina Cordero, por primera vez en mi vida, me ejecutaba a mí misma, en modo completo.